Hola ideadores, hoy vamos a realizar esta caja de cartón a medida y con todo el interior forrado de cartulina, con unos cartones de caja cualquiera. ¿Queréis ver cómo lo hacemos? Pues vamos allá. Hola ideadores, pues hoy vamos a hacer nuestra caja de cartón y tengo aquí ya cortadas la primera pieza, que como espero que veáis es una cruz. Es una cruz que tiene, a ver, tengo aquí mis medidas, tiene esta parte de aquí, tiene 16 por 22, esta parte del centro tiene 22 por 10. Aquí tengo otro rectángulo de 16 por 22. O sea, a ver si lo entendéis. 16, 10 y 16 y el ancho 22. Y de la parte esta de 10 me salen hacia los lados dos piezas de 16 por 10. El total es de 42 por 54. Pero ya veis que le he quitado las 4 orillas. Porque ahora esto luego lo vamos a pegar aquí, así, para hacer la base de nuestra caja. Antes de hacer la base de nuestra caja, lo que voy a hacer es pegar aquí una cartulina. Esta cartulina, o bien pondré cinta de doble cara o encolaré mi cartón y lo voy a pegar aquí. Y lo voy a pegar de manera que me sobresalga un poquito por los lados, porque luego voy a cortar a ras estas partes de aquí de los 4 lados, pero esta parte de aquí la voy a usar para hacer un doblez por encima. Como veis, esta mesa es muy pequeña para hacerlo, así que lo voy a hacer en otra mesa, pero ahora os enseño cómo queda y seguimos montando la caja. Mirad, así ha quedado mi cartón, con esto vuelto hacia adentro y toda la parte posterior forrada. Digo parte posterior, pero en realidad va a ser la parte de dentro de mi caja, porque ahora lo que voy a hacer va a ser doblarlo todo hacia el otro lado, así. Como ya lo habría doblado previamente, me va a costar un poco menos, pero y ahora pegaremos así nuestra caja, de manera que ya tendremos forrada toda la parte de dentro y la parte de arriba de la caja. Para ello voy a usar cola de carpintero y voy a asegurarme luego con una cinta de carrocero de que quede en su sitio. Cola de carpintero o cola de cartonaje, lo que tengáis. La sujetamos para que quede bien pegado hasta que esté seco y vamos a hacer el resto. Como veis, yo he usado el cartón de una caja y me da lo mismo el ancho que tenga el cartón, porque para hacerlo así no necesito tener en cuenta el ancho del cartón. Y bueno, las medidas que os he dado de esta caja son para meter dentro A5. Lo único que veis que hay que tener cuidado es que nos queden las esquinas de la caja a la misma altura, para que toda la parte de arriba esté a la misma altura. Y luego estos laterales bien pegados. Y ya tendremos preparada la base de nuestra caja. Solo falta que se seque para acabar luego la parte de fuera, claro, la parte de dentro solo está lista. Ahora, para preparar la tapa, lo que voy a hacer va a ser medirla. Vamos a medir del exterior al exterior. Esta mide 10,8 y aquí mide 22,4.
vamos a hacer la parte de arriba igual que esta, pero que el rectángulo interior tenga 23 por 11,5 para que tenga una cierta holgura para hacer la tapa que encaje aquí. Entonces me voy a venir otra vez a mi dibujito. Esto tiene que tener 23 por 11,5, ¿vale? Y luego la altura de esto será la altura que yo quiera darle a mi tapa, que pueden ser, por ejemplo, pues 5 centímetros sería una buena medida. Así que este rectángulo de aquí tendrá 11,5 por 5, este de aquí tendrá 23 por 5, este 11,5 por 5 y este 23 por 5. Lo recorto, lo forro también con la cartulina y lo pego. Y cuando esté seco todo venimos. Bueno, pues ya tenemos nuestra caja montada. Veis que entra y sale la tapa y está forrada por dentro. Entonces ahora vamos a acabar de forrarla por fuera los bordes. He recortado unas tiras de la misma cartulina de 4 centímetros y lo que vamos a hacer primero es forrar esta parte de las esquinas de abajo y luego forraremos esta parte de aquí. Entonces vamos a ver, vamos a mirar cuánto hace falta. Como las tiras no son tan largas como para hacer, bueno, sí, podríamos hacer 3 lados, pero haciendo este de aquí, luego otro largo y luego el lado corto, y entonces lo recortaremos. Voy a utilizar una cola de estas que tienen poca humedad y voy a ir pegando primero aquí a ras, más o menos la mitad, más o menos 2 centímetros para arriba. Luego vamos a pegar aquí y aquí a ras cortaremos para poner la última pieza entera por el otro lado y que no se note dónde está la unión. Para aquí debajo voy a coger unas tijeras que punteen bien. Y el borde lo haré así en ángulo, pero lo voy a pegar por aquí. Si estás por aquí y aún no te has suscrito al canal, hazlo ya, que es gratis y a mí me ayudas muchísimo. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse y listo, gratis del todo. Muchas gracias. Una vez que tengo así tapadas las esquinas inferiores y las superiores, lo que voy a hacer va a ser cortar justo la altura de mis laterales, luego doblo de arriba abajo mi cartulina, no hace falta que sea exacto, pero bueno, y ahora lo corto en ángulo hacia el borde y esto lo voy a colocar aquí en la esquina para tapar las esquinas y que me quede todo bien tapado, y eso voy a hacer con las 4 esquinas y luego haré lo mismo con la tapa.
Y ahora que ya tenemos canteada toda nuestra caja, solo nos queda decorar todos los lados. La parte de abajo la voy a poner con un rectángulo de la misma cartulina y el resto de lados lo voy a hacer con esto que veis por aquí, que son los bonitos papeles de la colección Día de Muertos de Amaranta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues cada uno de los lados los voy a medir y los voy a cortar a 1 centímetro menos para que me quede medio centímetro de margen por cada lado. Los voy a entintar un poco los bordes para que no queden tan blancos y los pegaré. Y así con todos los lados. Entonces, vamos a ver. Este primer lado mide 22, perdón, con 3 por 16. Así lo cortaré de 15,5 por 21,8. Dime qué te está pareciendo esta caja. Me ayuda mucho leer tus comentarios y los respondo todos. Si te gusta, déjame además un like y compárteme en tus redes sociales para que me conozcan tus amigos si aún no me conocen. Muchas gracias. Lo voy a pegar con cola para que quede bien pegadito y acordaros de que es muy importante que la cola llegue bien a todos los extremos. También os recomiendo que utilicéis una cola de scrap con poca humedad para que no se os abombe el papel. Y así voy a hacer todos los laterales de la caja. Bueno, y ya estaría lista la caja. Todavía está un poco húmeda, por eso no quiero forzar a cerrarla, pero ya veis cómo queda. Yo las he decorado con distintos papeles, porque estos papeles de Amaranta me encantan. Pero si queréis decorarla todo con el mismo papel, lo bueno que tiene es que como es una colección digital, os imprimís más hojas de las que necesitáis y listo. Si vais a hacerlo todo con la misma hoja, necesitaréis 1, 2, 3, 4 A4, y si además lleva direccionalidad y la tenéis que poner por aquí como esta, 5, porque estos trocitos, si no llevan direccionalidad, los podéis apañar de otro lado, pero si va con dibujos como esto, os hará falta una quinta. Y yo lo que me pasa es que no me resisto a usar alguno de los die cuts o recortables que vienen con la colección, así que voy a pegar estos dos cantantes aquí en la parte de arriba y estos dos amantes aquí en esta esquina de abajo, y con eso estará terminada. Cuando esté seca os la enseño mejor. Y así de chula ha quedado al final nuestra caja, con su parte delantera adornada, la tapa que encaja a la perfección y espacio para guardar un montón de cosas. ¿Os animáis a hacer una? Nos vemos pronto.